Bueno, estamos con el doctor Julián Vivolini. Nuevamente vamos a hablar de temas que tienen que ver con cómo mejorar nuestro estado sanitario, ¿no? Y el COVID está ahí en primera persona. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo ¿Qué anda? tal? ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. Bueno, doctor, parece que por ahí no hablamos tanto de este tema, pero sigue vigente, además está decir, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestra cuestión sanitaria? Con respecto obviamente a COVID, la verdad que estamos mucho mejor. Viene en descenso ya, marcado ya el descenso en los últimos meses, inclusive más de un mes que ya estamos en descenso. Esta última semana pasada, un poco más de 300 nada más. Había 444 casos, por lo menos hasta el domingo, activos, ¿sí? O sea, personas que estaban cursando activamente, por eso es importante recordar que todavía había 444 personas con la infección aún en toda la provincia, ¿no? Pero mucho menos, obviamente, y cada vez menos. Es más, en terapia intensiva, hoy, por lo menos en el Evita, había solo 2 personas, ¿sí? Uno era moderado y otro era grave, o sea que realmente muy poca cantidad. Y bueno, eso es el esfuerzo y estamos convencidos, no solo no porque lo diga yo, sino porque está en todos los estudios del mundo inclusive, que la vacuna juega un papel muy importante, ¿sí? Porque aquellas personas que por más que uno se infecte, pero tienen la vacuna, tienen mucho menos posibilidad de evolucionar desfavorablemente y que lleve a la internación. Por lo tanto, si hay circulación del virus, pero hay poca consulta, poca internación, nos permite seguir haciendo estas actividades que debemos seguir haciendo para pensar en otras enfermedades, otras patologías, y el mundo tiene que continuar, digamos, y no quedarnos solo en el COVID. Pero bueno, por suerte, eso se está controlando lentamente. Claro. Doctor, y de esto que me están mencionando, ¿no? ¿Hay algunas provincias argentinas en las que ya no es obligatorio usar el barbijo? ¿Nosotros cómo estamos? Nosotros seguimos insistiendo con el uso del barbijo. ¿Por qué? Porque insistimos que sea inclusive obligatorio. Porque si uno pone recomendación, si ya con el obligatorio es difícil que la gente use, sacando la obligatoriedad, mucho más estímulo va a haber a no usarlo. Entonces, al menos con la obligatoriedad en algunos lugares, en algunos espacios todavía, por esa normativa, se sigue usando. Que queremos hacer hincapié en los lugares cerrados, ¿sí? Los lugares cerrados donde hay mucha gente, oficinas, un banco, un lugar muy cerrado donde no haya buena circulación aérea, porque puede estar cerrado, pero si circula aire continuamente, por ejemplo en una escuela que abre las ventanas, bueno, circula correctamente el aire, no habría tanto problema. Pero en los lugares donde hay poca circulación hay que usar barbijo aún todavía hay que usar un barbijo y en el futuro probablemente sí se transforme ya en una recomendación. Aquellos que tengan factor de riesgo o a personas mayores con alguna enfermedad de base se recomendará el uso del barbijo en estos lugares cerrados o en el transporte público o cuando uno viaja en un lugar con mucha gente, bueno, ahí se insistiría en el uso del barbijo. Obviamente que al aire libre, si yo estoy en la costanera haciendo bicicleta, bueno, poco probable, ¿no? Ahora, en estos eventos masivos que vimos el fin de semana, y bueno, es recomendable por más que sea abierto al aire libre. ¿Por qué es recomendable igual? Porque tanto apretado está la gente, tan apretada está la gente, que yo no sé si el de al lado está gritando por el evento y tiene COVID y vamos a estar, por más que estemos al aire libre, pero si me grita al lado, y bueno, puedo infectar obviamente. Bueno, ¿cómo se están dando ahora en el proceso en sí? Una persona tiene COVID, antes teníamos centros, ¿no?, de atención especializados en eso, con una guardia permanente. ¿Ahora existen todos esos lugares o directamente uno se queda en su casa? Hoy día la gran mayoría se puede quedar ya en su casa, en su domicilio. ¿Y por qué esa diferencia de ahora sí y antes no? Y antes nos llevábamos a todos los lugares, existían lugares especiales para eso. Porque antes no había vacunas, hoy hay vacunas, antes conocíamos menos sobre el tema, hoy se conoce más sobre el tema. No sigue habiendo un tratamiento específico como un antibiótico, sí nos ayudó muchísimo el sorequino cuando aún no existía la vacuna, o sea que era lo único que podíamos administrar, o sea, depende del momento y a medida que van surgiendo nuevas información y buenos resultados de la vacuna, se lleva a que no es necesario hoy día hacer lo mismo que se hacía antes.
Por lo tanto, hoy, ¿qué podemos hacer? La gran mayoría se va a quedar en su domicilio, salvo aquella persona que tenga, obviamente, un cuadro clínico de mala evolución o neumonía o alguna enfermedad de base, un trasplantado, por ejemplo, Claro, sí. que, bueno, hace un cuadro de esta característica, siempre se va a evaluar la posibilidad de la internación. ¿Cuántos días sigue siendo la recomendación y bueno, el hecho de que uno no puede andar circulando por ahí? Recordemos que los días se achicaron, pero para una actividad laboral. Hoy, por ejemplo, si todos tenemos las vacunas con los refuerzos correspondientes, pues yo puedo tener 3 dosis, pero fue el año pasado. Este año ya tendría que haber tenido un refuerzo. Si yo no tengo el refuerzo, son 10 días de aislamiento. Si ya tengo un refuerzo y estoy correctamente vacunado, son 7 días, pero los últimos 3, para llegar a 10, son, uno puede irse al trabajo, puede ir al colegio, puede ir al supermercado, pero solo para esas situaciones, no para ir a un cumpleaños ni para ir a un evento masivo como el del fin de semana. Solamente era para subsanar el problema laboral o estudiantil o esas situaciones. Pero en realidad, para completar, siempre van a ser 10 días. Lo que pasa es que 7 para el que tiene 7, un aislamiento absoluto me refiero, y los otros 3 días es con cuidados. Claro. ¿Y cada cuánto hay que hisoparse si uno es contacto estrecho, para dar un ejemplo, doctor? Sí, hoy día no es necesario, ya no es obligatorio hisoparse si uno es contacto estrecho. Si me lo preguntan a mí, hacerlo. Hay disponibilidad, tenés lugares donde hisoparte, no hay faltante de insumos. Para estar mucho más seguro, uno de que por ahí adquirió la infección y está asintomático y por ahí tiene la infección y era por haber sido contacto estrecho. Entonces mi sugerencia es que usted se hisope. Entre el tercer y quinto día es una buena opción, puede ser al séptimo día también, cualquiera de esos días uno puede hisoparse para tener una cierta certeza, una gran certeza de que si hubo o no una posibilidad de infección. Claro. Entonces, doctor, ya entendimos, son 7 días y 3 para ir a trabajar, pero tampoco para ir a eventos masivos, Así es. es únicamente Siempre el hasta trabajo. los 10 días y de ahí, bueno, ya se levanta toda restricción. Claro. Y los que son contacto estrecho, ¿nos reitera entonces? El contacto estrecho no se hace aislamiento, pero sí se puede hisopar. Para ver cómo evoluciona. Así es, entre el tercero, quinto, séptimo día, uno, depende de la posibilidad es. Claro. Y hay otras variantes que nos están ocupando hoy, a lo mejor hasta de otros virus, doctor, ¿no? En Paraguay hasta hace poco, creo que en Misiones también, el tema de la viruela del mono, me va a corregir porque a veces uno se le mezclan todos los virus. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué nos puede mencionar? Sí, la viruela del mono o viruela Sí. símica, que en realidad, si uno hila fino, el mono no tiene la culpa, pobre. Claro, mono. sí. Adquirió el mono de otro animal silvestre, lo que pasa es que el mono se infecta y después el mono transmite al ser humano. Por eso nosotros le decimos viruela del mono, porque el mono también hace el cuadro, digamos. Entonces uno se adquiere la infección de ahí. ¿Y qué pasó? El problema es que en realidad esto siempre existió, no es que ahora y nunca jamás había existido, siempre había brotes pequeños, pero siempre algo relacionado con alguien que había viajado a estos lugares donde sí hay, que son en el África. Entonces hay personas que tienen ese antecedentes. Estuve de turismo o por trabajo o por estudio en tal lugar, volví, comencé con lesiones, con fiebre y bueno, era un caso sospechoso. Ahora, ¿qué pasó? Se volcó esa transmisión que solamente era de un animal hacia el ser humano, sino entre personas. Y una transmisión mucho más fácil, que antes no ocurría eso. Y hoy hay muchos casos más en todo el mundo, más de 5.000, de 6.000 casos, creo que más de 10.000 inclusive en todo el mundo. ¿Sí? Obviamente en la Argentina ya estábamos cerca de los 150 casos aproximadamente, que se vio principalmente en personas masculinas, en la gran mayoría de los casos. En Brasil había mujeres y niños también, pero en la gran mayoría de personas del sexo masculino que obviamente estuvieron en contacto cercano, ¿sí? Piel con piel, y ahí ocurrió esa transmisión. No se transmite como se transmite el COVID, para nada. La transmisión es mucho más dificultosa, más lenta. Tiene que existir ese contacto físico entre las lesiones, con la lesión, o sea que la posibilidad es mucho más baja. Por eso no se diseminó tan rápido, por suerte también, por eso más vale. La otra ventaja que tenemos nosotros es que
una gran mayoría de las personas, de los que tienen 50 en general en adelante, seguramente ya fueron vacunados probablemente para la viruela del ser humano, ¿sí? Que cubre también contra esta viruela. Entonces queda el resto de la población, que por ahí es más joven, que ya cuando se cortó su administración no pudieron ya más recibir. Pero hasta ahora es una situación dentro de todo controlable, aunque está en aumento. Son Claro. casos que vienen en aumento en la Argentina. Así que bueno, se está uno atento ante esa situación. Se hizo varias reuniones del Ministerio de Salud de Nación, en el cual se planteó esa situación del aumento de casos en las últimas semanas, que se estaba viendo. Y que bueno, hay que estar atento para estar vigilante si aparece algún caso, el aislamiento. ¿Y qué tan responsables somos con el tema de seguir con los cuidados y ante los síntomas decir, bueno, voy a hisoparme? O por Con ahí respecto al parece COVID, que ya pasó todo. ya parece que ya pasó. Sí. La gente más o menos es así, pero es una, digamos, es la conducta humana, ¿sí? No es solo, si yo me remonto a sífilis, en los últimos 5 o 6 años está en aumento, ¿sí? Todos los años viene aumentando. Es más, si voy al 2015 hasta el 2019, que son los datos más certeros, porque después vino la pandemia, por ahí los datos pueden cambiar un poco, pero si miro toda esa época del 2015 al 2019, se duplicó los casos. ¿Sí? Del 2015 al 2010 aumentó el 100% de los casos en todo ese largo de los años. Y eso se debe a que la gente se cuida menos. O sea, no usa preservativo. Las empresas que venden preservativos, lo han dicho en varias oportunidades, venden menos preservativos que años anteriores. O sea que realmente la gente está utilizando menos. O sea, se cuida menos ahí. Por lo tanto, en esto también se comportan similar. Cree que se pasó todo, que ya está, qué sé yo. Entonces también se cuida menos y eso también se está viendo. Entonces es algo que va más allá solamente de lo puro COVID. Y bueno, hay que seguir trabajando a través de hoy, de ahora, a través del trabajo con los ministerios de otras provincias y de la nación, a través del Ministerio de Educación, que hay que seguir machacando, ¿sí? Actualizándose obviamente con el personal de salud. Por ejemplo, seguimos actualizando el personal de salud, si es necesario algún cambio, y machacar con la población general para que se continúe con los cuidados. Claro, gracias doctor por venir. No, gracias a usted. Muy amable como siempre. Hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito.